A ver, hablemos de Friedrich Nietzsche. Seguro que ese nombre le suena. Es el filósofo del martillo, ¿no? Y es que él no estaba aquí para darnos palmaditas en la espalda, para nada. Su onda era más bien demoler. Quería hacer pedazos todas esas viejas ideas, esas certezas con las que la civilización occidental se sentía tan cómoda, y luego, pues, ver qué quedaba en medio de todo el desastre. Y bueno, en el mismísimo centro de todo su pensamiento nos deja una pregunta que, la verdad, sigue calando hondo hoy en día. Piénsenlo. ¿Qué pasa cuando esos valores, esos pilares que sostienen a toda una sociedad, de repente se vienen abajo? ¿Qué hacemos cuando todo eso que nos daba un sentido, un propósito, una dirección en la vida, simplemente, ¡puf!, se esfuma? Ojo, porque para Nietzsche esto no era un simple ejercicio filosófico, un ¿qué pasaría si? No, no. Para él, esta era la crisis real, la cruda realidad de su época, una crisis existencial, pero a una escala gigantesca, a nivel de toda la civilización. Y su intento por encontrar una respuesta es lo que nos dejó este legado. Un legado, hay que decirlo, tan provocador como influyente. Muy bien. Entonces, para entender de verdad a Nietzsche, lo primero es empezar por su diagnóstico. ¿Qué es lo que él veía que estaba mal en el mundo? Bueno, pues él le puso un nombre a esa condición: nihilismo. Ok, ¿y qué es exactamente el nihilismo? Pues imaginen ese momento un poco aterrador en el que todas las grandes respuestas que nos habían dado, sobre todo las de la religión, de repente ya no convencen a nadie, como que pierden su fuerza. De la nada el universo se siente silencioso, ¿saben? Sin un propósito claro. Y lo que queda es un hueco, un vacío enorme justo en el centro de la cultura. Y fíjense qué buena metáfora usa aquí Nietzsche. Él decía que la fe era como la gravedad, o sea, nos mantenía con los pies en la tierra, nos daba un norte, una orientación, pero sin ella, bueno, él veía que nos esperaba una caída libre, un clavado directo al vacío sin saber ya qué es arriba y qué es abajo. ¡Qué imagen! Pero a ver, no hay que pensar que para Nietzsche todo el nihilismo era igual. No, él lo dividía en dos tipos. Por un lado, está el nihilismo pasivo. Ese es el de la desesperación, el del cansancio existencial, el de ya nada tiene sentido, así que me rindo. Pero luego está el otro, el nihilismo activo. Y este para él era todo lo contrario, un signo de fuerza. Era el valor de decir, ¿saben qué? Estos viejos valores ya no sirven y demolerlos a propósito. ¿Para qué? Para limpiar el terreno y ahora sí poder construir algo totalmente nuevo desde cero. Ok, entonces la pregunta es obvia. Si ya tumbamos todo, si los viejos cimientos ya no están, ¿ahora qué? ¿Qué se puede construir sobre puras ruinas? Aquí es donde entra la respuesta de Nietzsche, su concepto más famoso y sí, probablemente el que más se ha malinterpretado en toda la historia de la filosofía. Esta frase es el corazón de todo su pensamiento. Para Nietzsche no era una opinión más, Era, literal, la descripción de cómo funciona la realidad. Él decía que todo, absolutamente todo en el universo, desde la plantita más pequeña hasta la idea más compleja, no solo quiere sobrevivir, quiere más, quiere expandirse, crecer, imponer su fuerza. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque es súper importante entender esto bien. Cuando Nietzsche habla de poder, no se refiere a ser un dictador o a dominar a los demás, para nada. Pensemos mejor en una semillita que es capaz de romper el concreto para poder crecer, o en un escultor que le impone su voluntad, su visión a un bloque de mármol. De eso se trata, es ese impulso que viene desde adentro, esa necesidad de expresar la propia fuerza, de ir siempre más allá, de transformarse. En resumen, es como el motor que mueve al mundo. Es una fuerza que nunca está quieta, que no se conforma con solo estar o sobrevivir, siempre está buscando más. Más poder, más vida, más expresión. Es, básicamente, el motorcito de todo cambio y de toda creación. Perfecto. Ahora que tenemos clara esta idea de la voluntad de poder, vamos a ver lo que hace Nietzsche con ella. La usa como si fueran unos lentes especiales, un filtro, para volver a analizar todo aquello que dábamos por sentado, empezando por algo tan fundamental como la moral. Y agárrense porque aquí es donde Nietzsche suelta una de sus bombas más grandes. Él dice, a ver, la moral que conocemos, la judeocristiana, no cayó del cielo ni es una verdad divina. Fue una invención, un invento de la historia. Y más que eso, fue una rebelión de esclavos. Un arma, sí, un arma creada por los débiles para poder controlar y someter a los fuertes. Para explicarlo, Nietzsche nos habla de dos tipos de moral, con orígenes totalmente distintos. Por un lado tenemos la moral de señores. Esta nace de la gente fuerte, de los nobles. Para ellos lo bueno es, pues ellos mismos.
Todo lo que refleje su fuerza, su orgullo, su excelencia. Es una moral que afirma. Pero por otro lado está la moral de esclavos. Esta nace del resentimiento, de la gente débil que no puede competir. Su moral no afirma, reacciona. ¿Cómo? Primero ven al fuerte y dicen, eso es malvado. Y ya después, por pura oposición, definen como bueno todo lo que son ellos. La humildad, la piedad, la compasión. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? El punto clave para Nietzsche es que, cuando esta moral de rebaño ganó, se convirtió en una especie de veneno para la humanidad. Un veneno que mata la excelencia. ¿Por qué? Porque puso la seguridad del grupo, la comodidad de la mayoría, por encima del potencial de los individuos excepcionales. Se volvió, como él decía, una moral que le dice no a la vida. Bueno, si la moral tradicional es el problema, ¿cuál es la solución de Nietzsche? Esto nos lleva, ahora sí, a una de sus propuestas más radicales. Un verdadero llamado a la acción, a pensar en el futuro. Su propuesta no era el caos ni la anarquía, para nada. Era algo mucho más difícil, un acto de creación gigantesco. Él lo llamó la transvaloración de todos los valores. Y es un proceso de 3 pasos. Paso 1, darnos cuenta y aceptar que todos nuestros valores los inventamos los humanos, que no son verdades sagradas. Paso 2, atrevernos a pensar más allá del bien y del mal, dejar de lado esas etiquetas tan simples. Y el paso 3, que es el más complicado de todos, crear, forjar nuevos valores. Valores que esta vez sí le digan sí a la vida. Que quede claro, el objetivo aquí no es quedarnos sin valores y que todo se valga. Para nada. El objetivo es tener el valor de crear valores, digamos, más sanos. Valores que celebren la fuerza, la creatividad, la alegría de vivir, en lugar de estar siempre enfocados en la debilidad, en la culpa y en el sufrimiento. Y con esto llegamos al último desafío, quizás el más íntimo y personal que nos plantea Nietzsche. Es un experimento mental, una prueba de fuego para ver qué tanto amamos nuestra propia vida. Y ojo, esto no es una teoría sobre cómo funciona el universo, ¿eh? Es una pregunta psicológica, un ejercicio. Imaginen esto. Cada segundo de la vida que ya se ha vivido, desde el momento más feliz hasta el más terrible, se va a repetir. Exactamente igual. Una y otra vez, para siempre, por toda la eternidad. La pregunta es, ¿cómo se recibiría esa noticia? ¿Sería la peor condena imaginable? ¿Un infierno sin fin? ¿O sería la noticia más increíble? La bendición más grande de todas. La respuesta a eso es el juicio final sobre la propia vida. Porque para Nietzsche, la persona que puede ver toda su vida, con lo bueno y lo malo, con cada éxito y cada fracaso, y aún así poder gritar con alegría, ¡otra vez!, esa persona ha alcanzado la afirmación más alta posible. Esa es la máxima expresión de la voluntad de poder. Tener el poder de amar el propio destino, sin peros, sin condiciones. Y todo esto aterriza en un concepto final, amor fati, el amor al destino. Pero no es resignarse y decir, pues ya qué. No, es un amor activo, apasionado, por todo lo que nos toca vivir. Es no solo aguantar lo que es inevitable, es llegar a amarlo. Y ese es el desafío con el que Nietzsche nos deja. La pregunta final, ¿es posible vivir de una forma tan plena, tan total, que se llegue a desear que cada instante se repita para siempre?